Cordial saludo para todos. Soy Henry Giovanni Rondón y vamos a hablar de otros elementos dentro de la teoría lacaniana. Eh, en su elemento clave, eh, descriptor, por así decirlo, de la identidad humana. Eh, un elemento que le permite al ser humano describirse o atender su imagen de representación de mundo es la alucinación negativa. Lo explica con una frase muy interesante que dice: el yo es siempre una instancia inauténtica que opera a fin de ocultar una perturbadora desunión. ¿Por qué es una instancia inauténtica? Porque si bien lo vemos en la teoría del bebé en el espejo, la persona toma la imagen del otro, la introyecta, la internaliza y hace de esa imagen una imagen ideal. Por eso se llama alucinación negativa. Y esto se veía o lo veía Freud mucho cuando hacía la hipnosis, en cómo el paciente tomaba la representación, una representación de ideal en el terapeuta y era corresponsable con lo que el terapeuta quería. Freud notó eso y por eso decidió abolir la técnica del, de la hipnosis dentro del ejercicio psicoterapéutico del psicoanálisis. Y esta alucinación negativa habla de otro elemento también, que es el yo falseador, y ese yo falseador, pues como bien lo vemos, lo notó o lo descifra Freud en ese ejercicio hipnótico, y a partir de esto Freud puede subvertir la verdadera realidad que hay en el individuo y desconfiar de lo que se hace en el proceso terapéutico. Entonces, en el proceso terapéutico, a partir de esta subversión de la realidad y de esa mentira funcional, Freud da origen a los famosos mecanismos de defensa. Eso hace que la persona no sea auténtica, que la persona tenga una fantasía de fragmentación. Esta fantasía de fragmentación no la habla Freud, pero sí la habla Jacques Lacan, eh, en donde se puede ver una imagen enajenante del sujeto, una imagen mentirosa del sujeto, pero es una mentira que es netamente funcional para salvaguardar la integridad del yo. Y esto es un elemento paranoico, porque esta descomposición es totalmente funcional, es totalmente dinámica para que el sujeto se integre a esa realidad. Y a partir de allí, pues, la persona construye su imagen. Una imagen perturbada, una imagen alienada, una imagen basada en la paranoia, una imagen muy fragmentada, y a partir de esa realidad, pues, se da el elemento alienante y se dice que la verdadera naturaleza del ser humano es una naturaleza de tipo paranoico. ¿Sí? Como para utilizar una frase que habla Jane Lacan, dice que la verdad del yo surge precisamente de la locura, atendiendo la locura como el proceso paranoide o el proceso paranoico. Y se pone en tela de juicio la diferencia entre uno mismo y el otro. Y es tanto así de que el yo pierde totalmente su identidad auténtica y empieza a buscar el ideal o la referencia del otro para construir su imagen. Eh, Bueno, después, digamos que dentro del texto que he tomado referencia para hablar de este tema lacaniano, habla de toda la experiencia que tuvo Jacques Lacan dentro de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Él participa como médico y como psiquiatra y trata de analizar las ideas psicoanalíticas de la rehabilitación de las personas inadaptadas en la vida militar. ¿Qué encontró Jacques Lacan a partir de ese trabajo con esa inadaptación? De que el grupo se forma en torno a una tarea, lo cual indica que el otro genera en la persona un proceso de rasgo identificatorio. ¿Qué quiere decir esto? De que la masa, de que la cultura genera el ideal, de que la cultura hace que forme un propio saber. Eso se le llama etnometodología. Entonces la etnometodología es todo el conjunto de principios, valores, creencias
todos los conjuntos de procesos de pensamiento, de procesos psicológicos que giran en torno a un lugar particular, a una cultura, y que eso hace que el individuo atienda a su realidad, forme su realidad y se identifique con ella. También que se identifique a sí mismo en relación a esa realidad y lo que la cultura manda. Muy interesante. Esto él lo encuentra a partir de este trabajo que hace en la inadaptación militar de algunos soldados. Bueno, posteriormente él conduce un seminario en 1951 que se llama El Retorno a Freud. Hace una relectura cuidadosa de los principales principios freudianos, pero lo centra a una referencia muy particular que es al lenguaje. Al lenguaje. Todos sabemos de que Lacan tenía gran afinidad por lo que es la lingüística, la filosofía, las matemáticas bueno, las ciencias matemáticas, atendiendo también las ciencias exactas y la lingüística, ¿sí? Y crea a partir de esta relación con las referencias del lenguaje el famoso elemento del síntoma y cómo se une a la conversación. Pues si bien Freud ya había hablado sobre el síntoma, Lacan lo retoma bueno, él indica de que todas las sensaciones físicas pueden ser manifestadas a nivel lingüístico y que debe haber una coherencia entre esos dos elementos y de que el analista está llamado a recoger esa referencia lingüística y analizarla en la realidad, pero de una manera, digamos, mucho más estructurada, no solamente del lenguaje como tal, sino que esos hierros del lenguaje o esos lazos de la lengua, qué estructura inconsciente tienen y cómo se puede recoger ese análisis de ese síntoma lingüístico para abordar la realidad del sujeto. Y ahí hay una gran relación entre el síntoma y las palabras. Las palabras son la materia misma del síntoma, constituye su trama, constituye la vida, y digamos que el síntoma desde el lenguaje exterioriza el tormento en los seres humanos. O sea, hay una gran relación entre mi discurso paupérrimo, dentro de mi discurso lastimero, dentro de mi discurso doloroso, con una realidad mental y psicológica. Entonces lo que tiene que hacer la persona es, o el terapeuta mejor, es desenmascarar esas palabras atrapadas en un cuerpo y darles una posición fenomenológica dentro de la realidad del sujeto para poder abordar y para poder, digamos, ejercer un proceso o efectuar un proceso psicoterapéutico bien hecho. Bien, entonces seguimos hablando de esa relación lingüística. Y hay dos elementos claves dentro de este retorno a Freud de Lacan, que es el significante y el significado. El significante es lo que entra a nosotros, a nuestra estructura mental, por una imagen acústica, y el significado es el concepto mental que se tiene. Y ya cuando hablamos de concepto mental, estaríamos hablando de la relación del objeto cualquiera, pero en su elemento comunicativo y con el significado que la cultura o que el otro da de ese elemento. Es algo complicado de entender. En palabras de Lacan sería que una palabra no revela tan simplemente su sentido, sino que esta palabra más bien conduce a otras palabras en una cadena lingüística, así como que un sentido conduce a otros. A esto en psicoanálisis se la llamaba asociación libre. Como una palabra tiene relación con un malestar o un síntoma a nivel inconsciente, y que el sujeto o que el psicoterapeuta está llamado a resolver ese jeroglífico, a resolver esas relaciones y a encontrar análisis en cada una de estas palabras. Así que la prioridad, ¿en qué se da? La prioridad se da en el elemento verbal, en el significante, en la relación de este objeto con la vida del sujeto y en la relación que tiene este objeto o la palabra en la vida psíquica de quien se está atendiendo, del paciente. Entonces, ¿qué nos quiere decir la persona en terapia? ¿Qué nos quiere decir al decir esas palabras? Pues las palabras generan significados que son muy trascendentes, y esto es un gran elemento reflexivo en torno al ejercicio psicoterapéutico, en donde que lo que nos quieren decir va más allá de las palabras mismas, que deben coincidir con el síntoma, pero que para evitar malos entendidos
Y para evitar violaciones de texto, el terapeuta debe ir más allá de la realidad del sujeto y no es solamente escuchar un discurso, sino ver ese discurso qué subyace y qué quiere señalar el paciente o la persona al decir esas cosas. Y entonces desenmascarar ese elemento inconsciente es una tarea muy difícil, muy difícil. Se necesita de mucha suspicacia, se necesita saber de semiótica, saber de semiología, porque hasta cualquier gesto, hasta cualquier elemento, hasta un ademán, un gesto, un tic nervioso, tiene un significado, no solamente para el sujeto, sino también para nosotros, los psicólogos. Entonces hay que desenmarañar esa trama simbólica para poder efectuar un ejercicio terapéutico de gran impacto en la vida de la persona. Entonces, ¿cómo él notó este elemento simbólico? El elemento simbólico lo notó en la teoría del espejo y en la relación que tiene el hijo con su mamá, y cómo la mamá, en relación al niño, va generando estos elementos simbólicos de realidad y de ideal en el niño, y empieza a construir desde el momento de su nacimiento cuestiones que van a afectar toda la existencia de este niño. Entonces, la vida no se construye no solamente en la niñez y la niñez quedó allá, sino que todos estos actos del habla que la mamá refleja en su hijo va a hacer de que el niño construya su realidad. Y va a afectar toda su existencia. Entonces, el niño, ¿a qué está ligado? Está ligado a una imagen. Está ligado a una imagen que construye dentro de su aparato psíquico, una imagen que ve, pero está también ligado a una imagen de ideal que sus padres vienen dándole por medio del elemento del habla y del elemento discursivo. Así que el discurso no solamente es un elemento que llega y se va, sino que el discurso construye la imagen del sujeto. Esto es clave. Las palabras construyen la imagen personal, ¿sí? ¿Y en base a qué la construyen? En base de un ideal. Ese ideal se llama la identificación simbólica con ese elemento significante que nos han dado y que nos han brindado a nosotros como algo obligatorio. De allí el elemento de la castración. Por eso la identidad de nosotros es alucinante, alucinatoria, y somos un híbrido que es prestado por nuestros padres, nuestros adultos, quienes nos dicen qué debemos hacer. Y eso definitivamente lo notan. Así que, ¿qué sería el narcisismo? El narcisismo giraría en torno a la relación de uno mismo con esa imagen y de uno mismo con ese imaginario y con ese ideal. Ese es el narcisismo. O sea, son dimensiones simbólicas que involucran el imaginario, la relación con esa realidad dentro de nuestro aparato psíquico y la construcción de ideales a los cuales el sujeto se ve obligado a salir y a cumplir. Así, esa es la identificación con el ideal. ¿Qué determina la base de esa identificación con el ideal? La conversión de un sujeto en donde debe hacer las cosas que su padre o su madre le dicen y debe repetirlo como si fuera un espejo. Así que el espejo no es solamente el espejo como tal, el elemento físico del espejo, sino que el espejo es un elemento simbólico basado en estas construcciones de realidad y de ideal que la sociedad nos da. Y bueno, ¿cómo asume el sujeto el mundo? El sujeto asume el mundo dentro de esa imagen que él tiene que construir, abandonar una posición personal de construcción de esa imagen y empezar a construir una imagen en relación con el otro, ya no consigo misma o consigo mismo. Y esa es la relación de una imagen que será estructurada, ¿por qué? Por el discurso del otro. Qué interesante, esto es muy interesante, y no solamente los discursos son lo que se nos dice, sino los discursos también son las cuestiones que vemos por los medios de comunicación y que nos sugieren a nosotros un elemento de ideal y de tener que construir algo a fuerza de negarnos en nuestro elemento de identificación personal. Esa es la socioconstrucción, esa es la construcción de ese ideal. Así que a partir de eso entra el ideal del yo y el yo ideal, que eso lo hablaremos en otro capítulo. Hasta luego.